Listo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el diagrama de secuencia para un sistema de información de un gimnasio. Bueno, principalmente tenemos que saber que pues un diagrama de secuencia representa escenarios y que esos escenarios dependen de los casos de usos generales que se tengan del proyecto. Entonces aquí tenemos los casos de usos que ya están especificados. Y entonces vamos a empezar por el primero, que sería el de caso de uso 001, que sería el de validar iniciar sesión. Entonces aquí vemos que los usuarios ingresan con el nombre de usuario y la contraseña, y el sistema va y busca el usuario en la base de datos y valida la información, y si el usuario es encontrado, retorna y le da acceso al sistema. Por ejemplo, sí, entonces aquí también van incluidos otros casos de usos como el de ingreso de datos básicos, que sería el de usuario, en donde modifica su información básica. Entonces aquí sería que el usuario consulta sus datos básicos y el sistema va a la base de datos, consulta la información y retorna con los datos del usuario y se los muestra y le muestra al usuario los datos básicos que tiene Entonces, el usuario modifica sus datos y el sistema va a la base de datos y modifica los datos en la base de datos y retorna con los datos actualizados. Aquí tenemos otro que sería el caso de uso del cliente, número 2, que sería el de gestionar las proteínas, gestionar recordatorio de las proteínas. Y entonces aquí vemos como el sistema le envía al cliente un recordatorio en donde le dice que debe de tomar sus proteínas. Entonces, si por ejemplo el usuario no recibe el mensaje, retorna hacia el sistema y le notifica que que el cliente no recibe el mensaje. Entonces el sistema vuelve a enviar el recordatorio y ya ahí el usuario recibe el mensaje y termina el proceso. Aquí tenemos el del administrador, que sería este caso de uso, que sería el de gestionar el usuario, que tendría las opciones de registrar, actualizar y consultar. Entonces aquí vamos al proceso, que sería que el administrador registra a entrenadores y a clientes y se guardan la información en el sistema y retorna mostrando el registro de los usuarios registrados. Entonces el administrador asigna uno o varios clientes a un entrenador. Entonces se guarda en el sistema y retorna con el listado de los clientes asignados por entrenador que tenga. Aquí sería de la rutina, que está acá junto con del entrenador, que tiene el caso de uso de gestionar rutina con las opciones, con las actividades de agregar, actualizar, consultar o suspender una rutina. Entonces aquí vemos como primeramente el entrenador consulta la información del cliente por el ID y el sistema va a la base de datos, valida la información y retorna con los datos mostrando el listado de los datos del cliente. El entrenador procede con las actividades que tiene, entonces sería asigna la rutina de ejercicio según el estado que tenga el usuario y el sistema ya los datos a la base de datos y guarda la información y guarda la información. Entonces, para consultar la información de la rutina, entonces el usuario consulta consulta la información y el sistema va y consulta a la base de datos y retorna con la información mostrando las rutinas asignadas que tiene el usuario. Y para modificar, entonces el usuario modifica los datos, el sistema lleva los datos a la base de datos y los modifica y retorna con los datos modificados en el sistema. Y si por ejemplo el usuario quiere suspender la rutina de ejercicio, entonces el sistema lleva los datos que se van a eliminar a la base de datos y las elimina. Con el de la dieta es un proceso parecido, ya que tiene
ya que tiene las mismas opciones que tiene las de rutina, pero obviamente con sus pasos. Entonces, el entrenador consulta la información del cliente por el ID para que le traigas la información. Entonces, el sistema va y busca los datos, la información en la base de datos por el ID y retorna con los datos mostrándolos en un listado. Para asignar una dieta, entonces el entrenador asigna una dieta acorde a su cuerpo, su estado físico y sus alergias, y lleva la información a la base de datos y allí se guarda. Entonces, si ese entrenador va a consultar la información que tiene el usuario sobre la dieta, entonces va a la base, consulta, el sistema va a la base de datos, valida la información, retorna la información mostrando la dieta asignada que tiene el cliente. O si va a modificar, entonces él modifica la dieta, el sistema va con los datos a modificar a la base de datos, los modifica y retorna con los datos modificados en el sistema. O si el usuario va a suspender la dieta, entonces suspende la dieta, el sistema ya la información de la dieta que se va a eliminar y la elimina de la base de datos. Entonces aquí con el historial clínico, que está en el usuario acá, está acá, historial clínico, que el cliente tiene las opciones de modificar, agregar y consultar. Entonces, el sistema le pide al cliente que llene la información sobre su historial clínico y le notifica al usuario. El usuario, pues, después de esto registra los datos del historial clínico y el sistema lleva los datos a la base de datos y los ingresa en el sistema, pues en la base de datos, perdón. Entonces, si el usuario quiere consultar su historial clínico, entonces consulta y el sistema va a consultar a la base de datos y retorna con los datos del historial clínico. O si va a modificar su historial, entonces él modifica los datos, el cliente modifica sus datos, el sistema lleva los datos a la base de datos y los modifica retornando con los datos actualizados. Y ya aquí con la opción del entrenador, que sería la de consultar el historial clínico, entonces el entrenador consulta los datos y el sistema consulta los datos en la base y retorna con los datos que consultó, mostrándole el historial clínico que tiene el cliente. Bueno, entonces, cuando un cliente entra al gimnasio, siempre entra con unos objetivos o a medida que va con su proceso, va teniendo objetivos y va cambiando. Entonces, aquí el usuario pues empieza agregando un objetivo y el sistema lleva la información a la base de datos y la inserta. Para consultar sus objetivos que tiene, entonces el cliente consulta sus datos, el sistema lleva la información que va a consultar a la base de datos y consulta la información retornando con la información de los objetivos que tiene el usuario. O si, por ejemplo, el usuario va a modificar sus objetivos, entonces los modifica y el sistema ya los datos que se van a modificar y los modifica en la base de datos y retorna pues con los datos ya modificados. Bueno, aquí tenemos las consultas que pueden hacer los clientes. Y entonces aquí sería, por ejemplo, si el usuario quiere consultar la rutina diaria que le dio el entrenador, entonces consulta la rutina diaria, el sistema va a la base de datos, consulta la rutina que le asignó el entrenador y la retorna mostrándole la rutina en el calendario, según los días que va teniendo las rutinas diarias que tenga cada día. Si va a consultar la dieta asignada que le dio el entrenador, entonces la consulta y el sistema va a la base de datos, hace la consulta y retorna con los datos de la dieta asignada por el entrenador.
o si simplemente, o otra opción que que puede consultar el usuario es la sección de blog que tiene el gimnasio. Entonces el usuario consulta el blog que tiene el gimnasio y el sistema consulta la sección, va a la sección y le muestra la sección de blogs que tiene ahí, que ahí sería donde muestran artículos o artículos relacionados con el alimentación y rutinas diarias o relacionados con el cuerpo o el gimnasio. Y ya la última sería la de reportes, que también están asignados claramente en los casos de uso, reportes de recordatorios, así los reportes que tienen cada uno de los actores. Por ejemplo, el entrenador genera un reporte del avance del cliente, que sería cómo avanza el cliente, y ya las opciones que tendría, que sería la de que muestra el reporte y lo imprime. Otra opción que tiene el entrenador sería generar el reporte por historia clínica. Entonces lo genera y ya el sistema lo muestra y da la opción de imprimir. Y el entrenador también tiene la opción de generar el reporte del avance del cliente. Entonces él lo genera y lo muestra y da la opción de imprimir. Y ya el cliente tiene la opción de consultar el reporte de su avance. Entonces él consulta cómo está su avance y el sistema pues lo muestra y lo imprime y se lo imprime. Es todo por hoy. Gracias.